Becker suele capturar el imaginario de los más jóvenes. Su lírica contiene poemas de amor que todos recordamos. Su prosa, narraciones y leyendas de misterio o fantásticas donde se mezcla la realidad y las historias populares. Una de ellas trata sobre guerreros que se levantan de sus tumbas, una leyenda soriana y una historia de amor de fondo, el Monte de las Ánimas. Abrimos pliego, esta vez sonoro. Para que cuando acabe este podcast vayáis corriendo a leer El Monte de las Ánimas y luego podamos hacer un comentario de texto interesante sobre el mismo, os quiero dar varias claves. La primera. Se trata de un relato de terror. El mismo autor reconoce que al escribir esta leyenda se encontraba profundamente capturado por el miedo. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo no la oí en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza, con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Segunda, el convento de los templarios al que se refiere Becker existe realmente. Nos vamos a Soria. Al pie del Monte de las Ánimas se encuentra el convento de San Juan de Duero, que destaca por su impresionante claustro. La tradición soriana, sin embargo, adjudica al temple el de San Polo, que se sitúa a menos de 500 metros. Tercera, ¿por qué el Monte de las Ánimas? Después de la conquista de la ciudad a los árabes, Alfonso I el Batallador asignó a los templarios el convento para que defendieran el acceso principal de la ciudad. Pero los nobles castellanos no lo vieron con buenos ojos. Consideraban que su papel en la batalla no había sido tan importante como para concederles ese privilegio. Luego llegó la cacería, o más bien, la batalla campal. Tanto templarios como nobles querían cazar en el monte. Unos se estorbaban a otros. El conflicto terminó en una batalla en la que todos murieron. Cuarta, lobos y otras bestias. Las cacerías que organizaban tanto templarios como nobles tenían entre sus objetivos acabar con los lobos, que luego dieron buena cuenta de sus cadáveres. Con esto entenderéis lo que le ocurre al protagonista, Alonso de Alcudiel. Quinta, el momento. En el Día de los Difuntos, Becker escribe su narración, ese mismo día en el que dice la leyenda que ocurrieron los hechos que tienen a Alonso y a Beatriz como protagonistas. Es la misma noche de los difuntos en la que se supone que las almas de los guerreros castellanos y de los templarios se levantan. Sexta, ¿tiene Beatriz un punto de malicia? Existen al menos 3 momentos dentro del relato en el que Gustavo Adolfo Becker sugiere la malicia de Beatriz. Al fin y al cabo, ella quita importancia a la leyenda, se ríe de las supersticiones populares españolas y fijaos en la descripción que hace el narrador del momento en el que logra que Alonso salga al monte. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor, que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Teniendo en cuenta esto, cuando acabéis de leer el relato, fijaos en cómo termina Beatriz. Para poneros los dientes largos os dejo esta recreación del documental Becker Desconocido.
Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin, despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Séptima clave y última, la descripción de los fantasmas. Fijaos en estas líneas de la leyenda en las que Alonso habla de estos seres. Esta noche, ¿a qué ocultarlo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. ¡Las ánimas! Cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde. Espero que hayáis apuntado estas 7 claves para comentar el texto de la leyenda El Monte de las Ánimas. Cuando hayas leído la leyenda, déjame comentarios sobre cómo te ha ayudado esta clase invertida a entenderla mejor. Nos vemos en el próximo pliego. A 5 pliegos. Vídeos y podcasts para tus clases invertidas de lengua castellana y literatura. Una iniciativa del profe Alameda.